Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 27 de julio del 2020. Qué bueno que está iniciando la semana. Bien informado con Cadena Megavisión AM y seguimos con el segmento de la entrevista. Sin duda vamos a abordar temas desde el punto de vista jurídico, cómo está la relación entre los tres órganos del Estado y sobre todo cómo se está atendiendo pues esta pandemia que ante este pasar de tiempo, aumento de casos, de muertes y de contagiados, pues todavía seguimos sin una ley de emergencia. Es el único país del mundo que todavía pues no tiene una ley de emergencia para poder atender esta pandemia del COVID-19. Y hoy tengo como invitado en el estudio al licenciado Julio Valdivieso, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Licenciado Valdivieso, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Ya teníamos días de no estar con Ulises. Bueno, y también me acompaña en el estudio el abogado, el licenciado Ulises del Dios Guzmán, a quien también le doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por la invitación, gran gusto de estar aquí en el canal y por supuesto de estar aquí debatiendo con mi amigo Julio. Bueno, y más adelante vamos a tener también vía Sky al doctor Bertrán Galindo, para que podamos analizar diferentes temáticas, siempre con relación pues al interés de toda la población acerca de toda esta temática que está aconteciendo. Bueno, me gustaría que para que empezáramos con un contexto, hablar un poco acerca del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, pues para que las personas puedan tener un contexto también, es el cumplimiento de la ley de todos los ciudadanos, incluso de los mismos legisladores. Pero muchas veces esta estira y encoge entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues continuamos todavía sin una ley de emergencia. Vamos a comenzar con el licenciado Juan del Dios Guzmán para que hagamos como un análisis de cómo está el Estado de Derecho en nuestro país. Gracias. Bueno, para hablar sobre la situación del Estado de Derecho, me gustaría primero perfilar qué entender por el Estado de Derecho. ¿Qué elementos formales y qué elementos materiales? Rápidamente, por supuesto, porque no es clase de derecho. Pero sí quería referirme que el mismo nombre está dando una pauta muy importante. Dice Estado, es decir, no es una situación dinámica. El Estado en sí mismo, la situación del Estado tal como está estructurado es el Estado de Derecho. ¿Cómo se estructura? Y se estructura predominantemente a través del derecho, por eso se dice Estado de Derecho. La estructuración es a través del Estado de Derecho, a través de la Constitución y las leyes. Y es el poder político que en ocasiones, sobre todo los abogados, se nos olvida que el poder político es el que determina la estructuración del Estado a través del derecho. Quien impone el derecho no somos los juristas, quien impone el derecho es el poder político que configura, que dibuja obligatoriamente ya para todo el resto de los ciudadanos cuál debe ser el derecho. Pero el Estado de Derecho puede ser incluso una tiranía, una monarquía, una aristocracia, porque es simplemente la sujeción de los funcionarios y sobre todo de los gobernados al derecho. Entonces es importante qué tipo de Estado de Derecho estamos hablando. Nosotros no tenemos ya que debatir mucho porque afortunadamente en la misma Constitución están los elementos materiales del tipo de Estado de Derecho, que es un Estado de Derecho republicano y democrático, básicamente. Con eso estamos ya diciendo toda la estructuración del Estado. Estamos diciendo, a través de decir que es un Estado republicano, que es por oposición, por cierto, porque la República nació por oposición al reinado, a la concentración de poder, al absolutismo. Estamos diciendo que es un Estado en donde el poder está descentralizado. Hay tres poderes, tres funciones,
los tres son equivalentes, los tres forman un equilibrio y ese equilibrio es lo que impide la concentración de poder y a su vez garantiza los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y por otro lado, la parte democrática, que quiere decir que somos los ciudadanos, y ahí tiene que ver mucho la soberanía, que la soberanía reside en el pueblo y en consecuencia el pueblo es el que elige a los principales gobernantes y el pueblo mismo es también quien los puede cambiar o no. Y en consecuencia ese tipo de gobierno debe de ser para beneficio del pueblo. Y lo dice la misma Constitución en su artículo 1. La finalidad principal que engloba todo es el bienestar común. Así es que ese es el Estado de Derecho del cual nosotros estamos hablando, un Estado de Derecho republicano y democrático, que no obstante que está en la Constitución, que está escrito, que está la parte petrificada, podríamos decir, no necesariamente se va a cumplir en la realidad, porque el derecho es un deber ser, es una aspiración, es como se concibe que debe ser, pero en la realidad esa es la parte dinámica, la política, en donde puede distanciarse y en ocasiones hasta chocar y en ocasiones hasta destruir el Estado de Derecho, como nosotros estamos en riesgo en este momento de sufrir una destrucción del Estado republicano democrático de derecho. Bueno, ya ha empezado pues prácticamente desde que inició esta emergencia, pues inicialmente pues empezó, ¿verdad?, con una buena comunicación entre el legislativo y el ejecutivo. Se dieron dos, pues, ¿cómo se llama?, estados de excepción y se pedía un tercero. Ahí es donde la situación de estos tres poderes o tres órganos, como se le llaman hoy en día, pues ha empezado esa dicotomía. ¿Cómo ve usted ese distanciamiento para no poder alcanzar una ley de emergencia a esta altura? Eso tiene que ver entre la forma y la materia, como decía Aristóteles. Una cosa que, por cierto, a diferencia de Platón miraba dibujado y decía esta realidad es imperfecta y debería decir cómo esa realidad que está ahí. Aristóteles le dijo no, forma y materia están en la misma. Y es lo que nosotros tenemos, forma y materia. Es decir, el Estado, tal como está, ciertamente son los tres poderes. Y en este caso de la emergencia nacional hay una situación extraordinaria que permite a uno de los poderes, el Poder Ejecutivo, aprovecharse de los negocios del Estado. Porque a través del estado de emergencia puede el Ejecutivo obviar los trámites de las negociaciones y de las contrataciones y a su vez también puede exigir o pedir por lo menos suspensión de garantías constitucionales. Entonces, con poder económico que puede disponer y al mismo tiempo el poder de la fuerza que se puede imponer a los ciudadanos, es una situación realmente delicada, una situación de peligro. Ahí es donde ha surgido el conflicto realmente con la Asamblea Legislativa y con la Sala de lo Constitucional, porque hay que decirlo que el presidente de la República le autorizaron miles de millones de dólares en deuda y ocurre que hasta este momento no ha rendido cuenta, no se ha dicho cómo lo ha hecho, cómo lo ha gastado, quién le ha comprado y hay muchos rumores ya de corrupción por un lado y por el otro lado cuando le concedieron la suspensión de garantías constitucionales que la Asamblea Legislativa no tuvo ningún problema, autorizó la suspensión de garantías constitucionales una vez sin justificación por cierto y por eso se la declararon inconstitucional. Pero quiero señalar que no existía pugna o mala voluntad por parte de la Asamblea. Pero ¿qué es lo que ocurrió con el ejercicio de esa suspensión de garantías constitucionales? Abusos, golpeados, baleados, hasta muertos. Bueno, hasta hubo un caso en el cual un ataque de coronavirus tan feroz que metió a un señor en un ataúd. Los parientes forcejeando abrieron el ataúd y ocurre que estaba golpeado, estaba torturado, estaba esposado. Y de eso no hay ninguna explicación. ¿Cómo es eso? Entonces, el abuso de la suspensión de garantías constitucionales fue lo que produjo la fricción y ya la resistencia y la desconfianza por parte de la Asamblea Legislativa con relación al Ejecutivo y entonces se plantearon los conflictos de las inconstitucionalidades que han tenido que llegar hasta la Sala de lo Constitucional y que por cierto todavía está pendiente. Bueno, no sé si tenemos ya listo al doctor Francisco Bertrán Galindo. Bueno, no lo tenemos listo todavía. Vamos a ir con el licenciado Julio Valdivieso para escuchar también su punto de vista al respecto, licenciado. Bueno, hablar del Estado de Derecho yo siempre he creído que es hablar de derechos y obligaciones. Normalmente tenemos una tendencia a exigir derechos, pero se nos olvida que también tenemos obligaciones.
Yo creo que hablar de un verdadero Estado de Derecho implica cumplir básicamente una sola disposición, dijéramos, que está contemplada en el 86. Creo que el principio de legalidad que debe regir todos los actos de la administración pública es el actuar de la administración pública. Y cuando hablo de administración pública no me refiero solo al Ejecutivo, me refiero a todo el aparataje del Estado. ¿Por qué? Porque a diferencia de los ciudadanos, ¿verdad?, los funcionarios solo pueden actuar si la ley les habilita. Y cuando digo ley me estoy refiriendo a aquella disposición que pasa por todo el proceso de formación en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué razón? Porque siempre ha habido como esa tentación de vulnerar el principio de reserva de ley, es decir, como la ley no me permite, dijéramos, determinada acción, vía reglamento ejecutivo, puedo ampliarle las facultades a esa disposición. En ese sentido, creo que si los funcionarios empezaran a vislumbrar que ese principio de legalidad es el que debe, dijéramos, regir todos los actos de la administración. Por lo tanto, ese conflicto internormativo para mí que está dado, todavía no hemos llegado. Creo que esta vulneración, dijéramos, hacia la Constitución, no solo de parte del Ejecutivo, sino del Legislativo también, del mismo órgano judicial que irrespeta los plazos constitucionales. ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando? Que aquí hay una anarquía, que nadie quiere cumplir y que cada quien quiere hacer lo que él cree que debería hacer. Y ese para mí es el principal problema en este momento, que todos están como tirando la pita y tirándole la culpa a unos a otros. Sin embargo, nosotros tenemos los pesos y contrapesos. No quisiera entrar todavía al tema, dijéramos, de la sala, que es en realidad donde se va a regir. Quiero uno de los puntos que tocó Ulises. Este país es el único que a estas alturas del partido no tiene una ley de cuarentena que rige, dijéramos, el tema. Es inconcebible. Tú ves, ayer estaba viendo un reportaje que está suspendido el transporte colectivo, pero ahí van esos camiones y esos pick-up totalmente repletos. Gente en balnearios ya sin ninguna protección. Es decir, que no hemos dimensionado el tema donde estamos, honestamente, ¿verdad? Y con respecto al régimen de excepción, yo creo que este país históricamente vivió por más de 10 años en régimen de excepción. No sé si te recordás. Y bajo el argumento que estábamos en la guerra, tuvimos 10 años de régimen de excepción, en el cual, te vamos a decir, se suspendieron todas las garantías, incluso toque de queda. Entonces, para la ciudadanía, hablar de régimen de excepción es ponerlo. Sin embargo, déjame decirte que por las mismas resoluciones de la Sala de lo Constitucional es que se apela a un régimen de excepción. ¿Por qué razón? Porque Ulises y el doctor sabe que una garantía constitucional como es el de la movilidad no puede, por una ley secundaria, ¿verdad?, venirla como a decretarla. Si no es precedida de un régimen de excepción, en mi criterio, no puede, aunque sea ley secundaria, tirarla. ¿Por qué? Porque la Constitución prevalece sobre la ley secundaria y es de aplicación inmediata. Por eso es que el régimen de excepción sí encaja en el sentido de poder suspender o limitar una garantía constitucional. Si no lo hacen, la Asamblea la Sala se los va a declarar inconstitucional. Y no, ya lo hizo, pues. A la Asamblea Legislativa le declaró 2 inconstitucionalidades porque no fundamentó que esa medida era la más idónea para resolver el tema de la pandemia. No se las decretó. Yo entiendo lo que Ulises dice, los abusos de poder que hubieron en algunos casos, por supuesto, no puede estar. Pero también debemos de entender que eso nunca vamos a estar exentos. Pero hay que ver si son acciones personales, son institucionales, lo que se repite. En mi criterio, se declaró inconstitucional porque no justificó la Asamblea Legislativa
por qué estaba decretando el régimen de excepción, ¿verdad?, como una medida tendiente a resolver el tema de la pandemia. Esa es la razón al Ejecutivo, ya no digamos al Legislativo, ya no digamos al Ejecutivo. Es decir, no hubo esa justificación. Pero insisto, yo sí creo que en un régimen de excepción en este momento, para poder sustituir la movilidad, es necesario decretarlo. Porque, mira, si aún con normativa, ves cómo la gente andaba, porque en realidad nunca se cerró, había como 50 excepciones, y esas 50 excepciones abrieron el camino. ¿A dónde estuvo la falla? En la aplicación, no en la Constitución. El problema de este país no es problema de ley, es problema de quien la aplica, que le dejan la aplicación al soldadito que está ahí, o le dejan la aplicación al policía, que es el que va a hacer efectiva la norma, y no hay una claridad en cuanto a su concepción. Entonces, volviendo al punto, y con esto quiero cerrar, hablar de un Estado de Derecho no solo significa hacer un señalamiento, no, estaremos cumpliendo las instituciones, todas las instituciones. Yo me preguntaba, ¿dónde estaba la Procuraduría y la Fiscalía General de la República? La Fiscalía General de la República, y ya empecé a ver unas luces, la Fiscalía General de la República es la garante de la legalidad de este país. Bueno, es más, es la primera acción. Dice que ella tiene el ejercicio de la legalidad en defensa de los intereses de la sociedad. O sea, le impone, o sea, no es una potestad, no es una facultad, es una obligación tenerlo. Sin embargo, yo siento que la Fiscalía tiene que empezar ya en ese engranaje, porque tiene que empezar a deducir responsabilidades. Ya no podemos seguir en este letargo jurídico, y las instituciones tienen que activarse para que no nos estemos, dijéramos, arrepintiendo un poco más adelante. Bueno, vamos a darle también la más cordial de las bienvenidas al doctor Francisco Bertrán Galindo, y también escuchar su punto de vista. Doctor, muy buenos días. Gracias por su tiempo a este espacio de la entrevista de diálogo. Muy buenos días y un gran saludo a los colegas y a sus televidentes, por supuesto. Muchísimas gracias. Iniciamos abordando, haciendo como un análisis del Estado de Derecho en El Salvador. Doctor, quisiéramos escuchar también su punto de vista al respecto. Bueno, yo creo que en el tema jurídico, como decía Julio, yo creo que lo que sucedió desde el inicio es que creo que las cosas fueron, al menos conceptualmente, bien planteadas, mal hechas. Es decir, cuando se comenzó todo este problema de las leyes sobre la emergencia y sobre el estado de excepción, efectivamente, como decía Julio, lo que se pensó era que se tenía que dar una excepción, un decreto de excepción, si se quería restringir la movilidad de las personas y la libertad de reunión. Por el otro lado, había toda la normativa de la ley de emergencia que hace varias cosas. Uno, permite que los fondos públicos sean manejados de forma distinta de las épocas normales, como decir, hacer traslados entre partidas, gastar sin usar necesariamente todo el proceso de la ley LACAP. Y por otro lado, se le daban atribuciones al ministro de Salud para poder ir decretando las fases o las ciudades o las zonas en las que había necesidad de poner una cuarentena más estricta. Desafortunadamente, lo que sucedió es que en el ejercicio del decreto, y por eso fue que los diputados, porque tenían desconfianza de qué tanto el gobierno podía respetar las libertades y los derechos humanos, fue que dieron un periodo de solo 15 días en lugar de 30. Y un poco era para medir la aplicación efectiva del estado de excepción. Desafortunadamente, cuando arrancó eso, las instrucciones giradas, no sé si de Casa Presidencial, en la policía o en la defensa, donde haya sido, las instrucciones fue que las personas que los sorprendían fuera de su casa, en una justificación basada en la ley, los capturaban, los mandaban a un centro de reclusión que lo llamaban con un técnico sanitario, como que era para que fuera asistente.
Pero el problema es que realmente era una captura, no había una razón médica para cuál detenerlo. Y ahí fue donde la sala empezó a sostener y a aprobar habeas corpus, de tal manera que ordenaba las libertades de estas personas. El Ejecutivo lo que decidió ahí en ese momento fue no cumplir la sentencia de la sala y ordenó que las personas continuaran presas en esos centros de reclusión. Eso inmediatamente generó tal nivel de problemas y de discusión, desmejoró la imagen del presidente en el extranjero. Aquí generó una cantidad de protestas del Procurador de los Derechos Humanos, de los partidos políticos, de las organizaciones civiles. Y entonces eso llevó a que después de una prórroga, la decisión del Congreso fue no volver a dar un decreto de excepción en la medida de que el Ejecutivo no respetaba la parte que tiene que ver con los derechos humanos. Y efectivamente, como dice Julio también, las declaraciones de excepción fueron declaradas inconstitucionales por la sala, no por defectos de contenido, no por defectos de forma, en el sentido de que no fue explicar y justificar la necesidad de suspender las libertades constitucionales. Yo creo que esa más bien fue una reacción de la sala al abuso que el Ejecutivo hizo, porque a mi entender, con un poco de sentido común, uno puede ver que si hay una pandemia de ese nivel del que estamos hablando, sí era necesario contar con la facultad para restringir la circulación. Lo que no se debía tener era la facultad de poder meter a la gente presa y no someterla a las normas judiciales, a los organismos judiciales, porque la Constitución en eso es bien clara. Para suspender el plazo de la detención administrativa tiene que haber siempre un decreto de excepción, pero por una mayoría mucho más grande de la que se requiere para los otros derechos. Y eso no se dio. En consecuencia, no había facultad para capturar personas sin someterlas a los órganos judiciales, que fue lo que se hizo. Entonces, creo que eso al final está a la base del problema y por eso al final es que como sociedad no nos hemos logrado poner de acuerdo de cómo manejar en este momento la cuarentena o la suspensión o la restricción de las movilidades. Bien, gracias, doctor. Licenciado Ulises del Dios Guzmán, ¿se podría pensar de que podríamos todavía tener una ley de excepción a estas alturas, sobre todo pues porque ha estado un poco ausente la sala? Sin embargo, pues trataron de hacer bien las cosas, un 95% llegó de acuerdo el legislativo con el ejecutivo, fue bien mínimo el tema de la transparencia y el tiempo de apertura de las fases económicas por los cuales no se logró. Hasta esta altura, bueno, incluso la misma sala dio 4 días adicionales después del estado de excepción para ponerse de acuerdo entre estos dos órganos del Estado. A esta altura se podría estar pensando que se podría dar una ley de emergencia en el país. Bueno, es que en cualquier momento puede decretarse una ley de suspensión de garantías constitucionales, lo que le llamamos régimen de excepción. El punto está en que debe de justificarse tal como lo establece la Constitución de la República. Y dentro de los criterios que establece, tal como lo establece la Sala de lo Constitucional en su misma resolución, y dentro de los criterios está la necesidad, la idoneidad, la proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Que el Ejecutivo le debe de decir, mire, necesito una suspensión de garantías constitucionales y es necesario, es decir, no puede ser de otro modo sino es a través de esta suspensión o de los derechos y las libertades de las personas en razón de lo siguiente y explicar por qué, según el comportamiento del desarrollo del coronavirus y las áreas de desarrollo, la dinámica que lleva, no habría otro camino, porque la necesidad es eso, no puede ser de otro modo, nunca lo he hecho. La idoneidad, que significa, bueno, usted debe a su vez de decirme si esto ciertamente es lo que va a servir, o bien sea para detener o para eliminar la existencia o el desarrollo del coronavirus. ¿Qué significa? Bueno, analizar el estado actual de desarrollo del coronavirus y al mismo tiempo explicar que, por ejemplo,
y descartar una de las posibilidades que se ha planteado técnicamente, que en este momento ya no es un momento de suspensión de garantías constitucionales, ni de estar encerrando, ni de cuarentena, sino que es un momento en el cual hay que seguir o perseguir los lugares o los focos de desarrollo. Hay que salir a buscar el virus, porque como ya el virus no se trata de contenerlo porque ya ingresó, entonces hay que ver en qué partes es que se está desarrollando y no hay que estar esperando en el hospital a que llegue la gente medio muriéndose para no atenderlo, sino que ver en qué lugares son los focos de expansión, llegar a esas partes, determinar quiénes son las personas contagiadas o probablemente sospechosas y sobre esos actuar. Esa sería la comprobación de la idoneidad, tampoco se ha hecho. Y también la proporcionalidad, de qué modo, en qué proporciones es que podría decretarse una suspensión de garantías constitucionales. La última propuesta del Ejecutivo es en la zona oriental, en la zona central, en la zona occidental. Bueno, es todo el país, pues. ¿Cuál es la proporcionalidad? ¿En qué parte y hasta qué grado y con qué tipo de derecho es que se debe de suspender? Y eso, todo eso debe estar entrelazado ¿con qué? Con el tipo de las medidas sanitarias, con el tipo de las medidas curativas, con el tipo de las medidas de prevención y al mismo tiempo articuladas con las posibilidades de ir abriendo las fases de reactivación o reapertura de la economía. Es decir, el trabajo está ahí, los criterios están ahí, simplemente que el Ejecutivo no haya qué hacer, es un inepto, no hace la propuesta correcta y en consecuencia la Asamblea Legislativa no puede decretar, al menos no técnicamente, en mi criterio, la suspensión de las garantías constitucionales. Okay. Bueno, yo agregando además a esto, queda claramente que los regímenes de excepción, como su nombre indica, es por vía de excepción. Es decir, hay un problema que no lo queremos entender. Queremos regular situaciones anormales con instrumentos normales. Eso no lo vamos a poder lograr. ¿Cuál es la gran diferencia que tienen los demás estados de Centroamérica con respecto a El Salvador? Que allá la facultad para decretar el régimen de excepción se la dan al órgano ejecutivo o al presidente en unos casos y tiene que informar a la Asamblea Legislativa. En El Salvador no. En El Salvador solo hay dos formas de decretar el régimen de excepción. Uno, por Consejo de Ministros cuando la Asamblea no está reunida. Y dos, cuando la Asamblea decreta el estado de emergencia. Entonces no hay forma de evadir esa situación. Por lo tanto, en El Salvador al Ejecutivo lo topan al cerco porque tiene que ser la Asamblea Legislativa el que la tiene que dar. Y aquí digo, El Salvador, y esta es una oportunidad para que los diputados y sobre todo esta nueva legislatura, en El Salvador no hay una ley que regule el régimen de excepción. Entonces, frente a esa ausencia de esa normativa, el decreto correspondiente en el cual se limitan las garantías deberá contener lo que Ulises estableció. Le debe de contener la proporcionalidad, la idoneidad, la racionalidad de la medida. Entonces, para mí creo que ha faltado, dijéramos, como una estructuración, una fundamentación, dijéramos, en la solicitud para evidenciar que con este instrumento que le dé la Asamblea Legislativa, ¿me explico?, con eso se va a perseguir el fin que es combatir la pandemia. Mira, no necesitamos 4 dedos de frente para entender de que este virus se transmite por contagio directo, es decir, los humanos somos los vectores. Entonces, lógicamente, sí, restringir la movilidad va a haber un efecto inmediato, pero hay que garantizar hasta dónde, en dónde, no puede, si va a ser total, va a ser parcial, focalizado. Creo que eso es lo que ha faltado y para eso era que la sala en su sentencia mandató, quizás no la palabra más porque no les puede ordenar, pero revive por 4 días un decreto que a todas luces era inconstitucional, lo revive, ¿verdad? Y les dice, miren, siéntense y procuren llegar a un acuerdo. ¿Me explico? ¿Para qué? Porque consensado, es decir, platicado, ¿verdad? Las cosas hubieran sido muchísimo más como es la racionalidad en cualquier planteamiento. Eso no se ha dado hasta este día. Este país es el único, yo me atrevo a decir, el único a nivel
si no mundial, por lo menos de toda Latinoamérica, que no cuenta con un instrumento de ley para regular el tema de cómo combatir. Yo creo que esto es un llamado de reflexión en que deberían de entenderse que con una problemática nos agarró el calendario electoral en todo este tema. Entonces todo está pensado en función de destruir. Yo creo que va a haber momento para todo, incluso para deducir responsabilidades, ¿verdad? Porque cuando dicen, fíjate que no quieren dar rendición de cuentas. Pero es que tarde o temprano la van a tener que dar. Lo que yo no comparto es que en función de eso no deje el otro paso. Entonces viene la polarización. ¿O tú crees que porque no tienen una ley o porque no se está combatiendo con un instrumento, no van a rendir cuenta? Tarde o temprano, Luis. El poder lo determina. Pero no más, es el tiempo, el poder yo no sé si es el poder, pero van a tener que rendir cuenta. El tema es el timing. O sea, lo que yo estoy planteando es que eso es, quitémosle esa justificación para que ambos puedan conseguir. Y si no, pues entonces, ¿qué nos manda la Constitución? Que la honorable sala defina el tema, pero no podemos seguir honestamente más tiempo en este limbo jurídico. En este momento así está, la sala es la que tiene que tomar la decisión. Necesito ir a la primera pausa, son ya las 7 de la mañana con 1 minuto. Cuando regresemos vamos a escuchar el punto de vista del doctor Francisco Bertrán Galindo. No nos cambie, por favor, volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Si usted recién nos sintoniza, muchas gracias por hacerlo. Son ya las 7 de la mañana con 6 minutos. Y bueno, me gustaría preguntarle al doctor Francisco Bertrán Galindo que ante la falta de una ley de emergencia, la Sala de lo Constitucional podría pues tomar a bien una reviviscencia acerca de que podamos extender un poquito más el plazo de tal forma de que no sigan las personas contagiándose y muriendo más por el virus, doctor. Bueno, yo creo que acá el punto fundamental es que hay un decreto, el 661, que dio la Asamblea, que como explicaba Ulises, se había llegado a un acuerdo del 95% de los puntos, solo quedó el tema de la transparencia y una lógica de cómo se iba a ir abriendo la economía. Pero como aquí hemos visto desde el inicio de este gobierno una actitud permanente de solo mandarle las cosas al legislativo y que las tiene que hacer porque las tiene que hacer, es decir, tiene que ir y apretar el botón, como lo señaló varias veces el presidente. Esa actitud de distanciarse de la Asamblea Legislativa al final ha creado este ánimo caldeado entre los dos y al final obviamente todos tienen culpas. Pero el punto fundamental es que ese decreto en teoría debió haber resuelto todo el problema. No obstante, ese decreto tiene algunos aspectos complicados para esta época. Uno es que declara una cuarentena como que fuera un estado de excepción. Pero según la Constitución, el estado de excepción tiene ciertas formalidades específicas para darse. Tiene una mayoría calificada especial, tiene una forma de votación especial, por lo que debe quedar claro que lo que se está aprobando es un estado de excepción y no una ley de cuarentena o una ley de emergencia. Eso es un punto que técnicamente tiene que ser visto. Yo no sé qué va a decir la sala sobre estos aspectos, porque el problema al final es que sí se necesita restringir la movilidad de las personas en una lógica que sea efectiva, que sea proporcional. Y lo que no hemos visto en parte del Ejecutivo es la proporcionalidad de esto y que la efectividad de la medida haya sido la correcta. ¿Por qué? Porque por el otro lado el Ejecutivo se encargó de hacer una serie de acciones que generaron grandes conglomeraciones
y que al final termina siendo lo que explota las afecciones de las personas. Y por eso ahora estamos viendo toda esa cantidad de las cuestiones, unas derivadas de los conglomerados que se provocaron por las acciones del Ejecutivo, y a estas alturas también ya viendo el efecto de la apertura y la salida de la cuarentena. Entonces yo creo que pareciera que es obvio que tenemos que volver a guardarnos, pero lo que no queda obvio es cómo vamos a enfrentar el problema de las familias. No tienen ingresos, el Estado no tiene fondos para poder darles ya más otra vez los $300. Es decir, hay una limitación real. Yo creo que debería haber una solución técnica, en lo fundamental técnica, y después con apoyo político de toda la sociedad para poder resolver esto. Ahora, ¿qué va a decir la sala sobre el 661? Nadie lo sabe. Es posible de que diga que es constitucional o que es constitucional en unas partes y en otras no, y que dé una especie de norma que module el efecto del 661. O sea, todo eso no lo sabemos, es hasta que no veamos la resolución de la sala que lo podríamos saber. Bueno, y ante esta ausencia que ha tenido la sala y que había tenido la Fiscalía y que ha empezado a dar esas luces, como decía el licenciado Valdivieso, con la captura del exministro de la Defensa, ¿será esto un tema político o realmente que están empezando a funcionar acá la justicia en el país, licenciado Ulises? Lo de la captura del exministro de Seguridad, eso siempre es político, sobre todo cuando se trata de los más altos funcionarios. Yo realmente no lo veo como una luz en el camino de la justicia. Yo lo veo como una luz en un camino desviado. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, la Fiscalía General de la República tiene la atribución, como lo decía Julio, que es una facultad con deber de actuar, pues como la Fiscalía no tiene la capacidad para actuar en absolutamente todos los casos que son constitutivos de delito, tiene la necesidad de establecer criterios de preferencia en aquellos casos que son de mayor lesividad para la sociedad, porque de eso se trata justamente las acciones delictivas, lo que produce lesión a la sociedad. ¿Qué es lo que produce mayor lesividad en la sociedad? Lo que mucha gente, incluyéndome yo, sospecho que hay una corrupción galopante en el Ejecutivo y que por eso son oscuros y se resisten a rendir cuentas y a presentar documentación, cosa fácil, a quiénes compraron, cuándo le compraron, cuántos hábitats compraron, en qué momento, quién es el distribuidor, etcétera, cosa realmente sumamente difícil, que la prueba está preconstituida en el acto mismo de las compraventas o las negociaciones, y que estamos hablando no de cientos, sino que miles de millones de dólares, y el efecto destructivo de endeudamiento que se va a causar en la sociedad y que, por cierto, en el último préstamo se va a terminar de pagar en el 2052, eso no es importante. Es más importante en este momento agarrar al general que fue ministro de la Seguridad, que en su momento fue una política de gobierno, no de Estado, fue una política de gobierno, es decir, de la presidencia del momento, conocida internacionalmente, avalada internacionalmente. La OEA vino aquí a supervisar una entrega de armas. No estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que se planteó y ejecutó de ese modo, y que hay derecho y obligación del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que combate la delincuencia, no la persecución del delincuente, ¿verdad? Pero sí la delincuencia, pues entonces tiene derecho a tener una política en contra de la delincuencia, y eso es ahora, en este momento, más importante que atacar la prueba que está ahí desarrollando en este momento de los casos de corrupción, con los daños que le va a ocasionar por décadas al país. Me parece que es una forma de desviar, de ejercer la acción penal por el lado menos lesivo, dar la apariencia a la sociedad que la Fiscalía ya despertó, pero está dejando de lado lo que debe de actuar directamente, aquellos delitos de mayor lesividad para la sociedad. Y por otra parte, decir algo en bien de la sala de lo constitucional, en el sentido de que tirarle el muerto a la sala de lo constitucional para ver si usted revive otra vez otra ley
suspensión de garantías constitucionales. Yo en lo particular creo que la pobre sala está teniendo que resolver asuntos que materialmente no son ni siquiera jurídicos, sino que son materialmente de naturaleza de salud y que no son propiamente de su competencia. Pero, digo, va a tener que hacerlo. Ahora, en lo particular, desde el punto de vista jurídico, estoy en contra de la tal reviviscencia. La reviviscencia es una resucitación pues, de un muerto, como que le ponga un desfibrilador a un cuerpo, a un cadáver orgánico, pero no a un pedazo de ley. Eso no puede ser. Es más, no está previsto en la Constitución, no está previsto en las leyes. A alguien se le ocurrió y como a alguien se le ocurrió, ve qué bonito la reviviscencia, lo repiten y como ya lo repitieron, ya lo convierten en antecedente. ¿Verdad? No, estas cosas en derecho, sobre todo nosotros, los abogados, no tenemos que formar instituciones en base a la repetición de cosas que no están racionalmente probadas. Eso no es posible, no debe de ser, es una institución que se espuria dentro del derecho. Voy a ir rápidamente a una pausa para que escuchemos el punto de vista del licenciado Julio Valdivieso al respecto. No nos cambie, ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. 7 de la mañana con 17 minutos y desayuna feliz provecho. Bueno, todos en la cama o todos en el suelo. Lo ha dicho el licenciado Julio Valdivieso cuando se dio la captura del ex ministro de la Defensa. Hay más actores también involucrados en esta situación de la que la Fiscalía ayer por 3 delitos estaba acusando al ex ministro. Bueno, yo he dicho que en este caso uno sabe cómo jala el hilo, pero no sabe a dónde va a llegar la otro extremo. Comparto totalmente con Ulises cuando te dice, bueno, esa era una política de gobierno. La comparte particularmente, no, pero era una política de gobierno. Ahora, si en el ejercicio de esa política se cometieron ilícitos, pues entonces tendrán que responder por ese tema, ¿verdad? Yo en eso no le veo. Con el tema de la reviviscencia, que por cierto, lo comentábamos, es un término biológico más que jurídico, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo hemos dicho. Y no solo es esto. Yo no sé si se acuerdan el doctor Beltrán y Ulises, que la anterior sala también ocupó este mismo término. Sí. Y lo hizo, ¿verdad? En varias ocasiones. Es más, cuando declaró inconstitucional, se me viene a la mente el nombramiento de Eugenio Chicas como presidente del Tribunal Supremo Electoral, pero como estaba a 30 días de... Y la ley de amnistía, la ley general de amnistía. La ley general de amnistía, la volvió... La reviviscencia del anterior. Del anterior. Es decir, un concepto yo tampoco lo comparto. Yo le puse la ley Lázaro, ¿verdad? Porque en realidad eso fue una de las cosas que se hizo. Pero en esta última vez, el decreto 661 siguió todo el proceso de formación de ley. Un 95% consensado, ¿verdad? Pero para que ese decreto se convirtiera en ley necesitábamos pues la sanción y la promulgación del presidente. En el ejercicio de su facultad lo veta y lo manda a la asamblea, se lo superan con lo que tendría que superarse con una mayoría calificada y se lo regresan al presidente y el único camino es tirarlo a la sala de lo constitucional, ¿verdad? Yo comparto con Ulises en el sentido de que la sala no está para estar resolviendo temas médicos. Es difícil y me pongo en los zapatos de los magistrados, pero al final no nos queda más criterio que atender a lo que diga la sala. Y que por cierto no está previsto el mecanismo técnico de consulta en materias especializadas diferentes a la jurídica para que la sala de lo constitucional pueda acudir y poderse ilustrar sobre puntos que no son propiamente de naturaleza jurídica. Tenemos jurídico, porque aquí hay una mezcla que creo yo que el 90% es eminentemente médico, técnico, médico. Pero, ¿qué es lo que te quiero plantear? Yo sé, con todas estas situaciones que hemos dicho, pero siempre he creído como abogado que lo que más daño le ha hecho a un país
es la falta de decisión en las resoluciones judiciales, la mora judicial, pero en este caso la falta de resolución. La falta de resolución, en mi criterio, hace más daño que la resolución misma, fíjense. ¿Por qué razón? Porque cuando hay una resolución, para bien o para mal, se acabó la discusión. Si la honorable sala determina que la Asamblea Legislativa tiene razón, pues se acabó. Yo no voy a entrar aquí a discutir qué va a hacer la sala o cómo lo va a hacer. No tengo los elementos, no tengo la bolita mágica. Lo que sí te puedo decir es que tiene, en este caso, el imperativo de resolver. O sea, puede ser que no me guste la resolución o no les guste a otros la resolución, pero no son las reglas del juego, pues, que las sentencias deben de cumplirse voluntariamente, ya no digamos por una decisión de la sala. Creo que ya se agotaron los tiempos, señores magistrados. ¿En qué razón? En darle como el espacio para que los dos órganos se pusieran poner de acuerdo, que la racionalidad, la prudencia, la tolerancia entre cada uno privara y que fueran ellos con criterios técnicos y jurídicos los dos pudieran dotar de un instrumento que el país requiere. Pero en ausencia de esos puentes que en mi criterio ya están dinamitados, no es cierto que va a haber, ya están dinamitados, pues tienen que pronunciarse. Es más, constitucionalmente, y lo saben mis dos, sobre todo Chico, que es especialista en derecho constitucional, sabe que ese plazo de 15 días es un plazo constitucional improrrogable, ¿verdad? Pero ya, ¿cuánto tiempo llevamos? Y entonces, para efectos legales, no vayan a hacer como otras veces, ¿verdad? Hasta que ya pasó el tiempo, entonces se viene la resolución que simplemente tiene efectos declarativos, pero para efectos prácticos ya pasó. Y lo vimos en unos decretos donde se terminó el término de la vigencia y simplemente tenía un efecto de declarar que fue inconstitucional, pero para efectos prácticos no estamos. Puedo entender las realidades de la sala, no es fácil estar, pero lo menos que podemos esperar en este momento es más tiempo. No podemos estar sin una ley que regule y que dote al Ejecutivo para el combate a la pandemia. O sea, me parece todavía increíble que a estas alturas del mascón no podamos contar con un instrumento. Bueno, vamos a escuchar el punto de vista del doctor Bertrán. No lo escuchamos, doctor, tal vez está muteado el micrófono de su computadora. Ya, ahora sí. Ahora sí lo escuchamos. Ok. Sí, que yo estoy plenamente de acuerdo con los colegas, es que el punto es que ya se dinamitaron los puentes, como dice Julio, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, se empezaron a dinamitar desde mucho antes de esto. Hay que recordar el 9 de febrero, las discusiones previas sobre los créditos. Y ahora han llegado a un punto, creo, ya de no retorno probablemente. Ya las elecciones están a unos meses, por lo que quiere decir que el ambiente electoral es el que va a seguir mandando de aquí hasta que pase febrero. Eso por un lado. Y por otro lado, la sala, efectivamente, creo que no sé si por cálculo político o por alguna otra razón, pero ha tardado en dar los resultados. Y me parece que en este tipo de cosas sí se requiere una decisión. Podrá ser buena o mala, pero se requiere decisión. Es decir, lo que nosotros necesitamos saber como país es si vamos a tener una ley de cuarentena, como se le llamó al 661, o no. Y si no, entonces empezar a trabajar por una nueva. Pero el punto es que estamos en un vacío legal muy grave, muy grave, porque yo técnicamente no sé si se va a hacer necesaria esa cuarentena generalizada, qué tan dura o qué tan fuerte tiene que ser, pero lo que sí veo es que hay claramente un crecimiento importante de los casos de COVID, que las camas disponibles para ese 5% que va a tener que llegar al hospital o 15% que va a llegar al hospital, esas camas no son suficientes para la cantidad de gente que está afectada. Y lo que estamos teniendo es un fenómeno de que la gente tiene que quedarse en sus casas cuidándose y contaminando probablemente a su núcleo familiar. Entonces sí, a mí me parece que a falta de una discusión técnica seria del punto,
Hay muchas cosas alrededor de esto que lo vuelven más complicado, como por ejemplo el que las cifras no se consideran confiables, que han sido administradas de una forma que no es clara para la población, ya no se digan los fondos. Estamos viendo el tema de los juicios que son necesarios seguir contra funcionarios que han hecho mal uso de los recursos. Es decir, a toda esta situación, y a eso agréguele hoy lo del general Munguía, que yo desde siempre pensé que la tregua tenía un elemento de ilegalidad importante, pero como muy bien señalan mis colegas, este es como que no es el momento para eso. Pero bueno, el punto es que ya está, ojalá que todo quede claro y que pueda salir bien todo el mundo, pero el asunto es que es un tema relevante esto de la impunidad, y la impunidad hay que combatirla en el momento que esté el poder. Y eso es algo que la Fiscalía, no solo esta Fiscalía, todas las fiscalías que yo recuerdo, han tenido una clara vacío de combate a la impunidad. La impunidad no es un tema que se pelea contra la gente que ya no tiene poder. Hay que hacerlo si han cometido los delitos, pero lo que hay que actuar es contra el poder, porque la impunidad viene del poder. Entonces, si la Fiscalía no actúa contra el poder instituido, está fomentando la impunidad. Aunque después la siguiente Fiscalía que venga, la próxima, capture al ministro de Salud o capture a quien tenga que capturar, pero ya va a ser un tema que no se logra combatir la impunidad. Y me parece que en el marco de todo esto estamos enfrentando ese grave problema, y creo que sería bueno que la Fiscalía actúe igual que la Sala tiene que actuar en la parte que a ella le toca, y comprendo que hay elementos de carga técnica, pero la Sala también, cuando ha necesitado apoyo técnico, no está regulado, pero lo usa y manda a pedir testigos, manda a pedir exposiciones técnicas cuando son de este carácter. O sea que sí hay mecanismos de cómo hacerlo, pero lo que creo y lo fundamental es que estamos en la inanición, estamos en una especie de punto en donde nadie hace nada, y sí me parece que eso es lo más grave que le puede pasar al país. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave, lo último que ha señalado el doctor. Este letargo que estamos, este limbo, y que hace presumir, ¿verdad?, que todo está normal, que todo está normal. Y si tú lo ves, cuando la gente sale, la gente cree que estamos igual como antes de la pandemia. Entonces, eso, lo que no se puede entender y digerir es que estamos en un proceso quizás en el pico más alto. El problema para mí, y con esto, para darle la oportunidad porque este tema lo estamos abordando estrictamente jurídico, más que valoraciones políticas. Estamos viendo si el Estado de Derecho va a funcionar para resolver el tema de la pandemia. Eso es lo que es en el fondo. Para mí hay una sola cosa que lo he venido diciendo. Al final, la realidad se termina imponiendo en todos los sentidos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que va a pasar en este ritmo de crecimiento si no hay? ¿Cuánta gente está falleciendo por falta de inactividad de parte de los que tienen que tomar decisiones? Es que ahorita estamos, dijéramos, en el momento difícil, pero cuando esto pase, sin temor a equivocarme, van a venir deducciones de responsabilidad, incluso penales, incluso penales. Entonces creo que es, en mi criterio, un error mantener tanto tiempo sin una definición, que es lo que el país requiere. Y aquí termino, Ulises, tú has sido magistrado, gremialista, igual que el doctor. Creo que las voces de las asociaciones de abogados no las veo sentando posición. Una, no estoy hablando los verdaderos representantes del gremio. Habemos más, casi llegando a los 40,000 abogados en el libre ejercicio de la profesión. No he visto una posición clara del gremio, no he visto una posición, dijéramos así, contundente frente a no me refiero al tema médico, me refiero al Estado de Derecho, que es lo que está en juego, porque cuando vengamos a reaccionar quizás sea muy tarde, ¿verdad?, para poder enmendar todo lo que está a punto. Así es que a mis colegas un llamado, creo que es necesario sentar una posición sobre lo que debería de enfocarse en el tema
médico. Bueno, son ya las 7:30, necesito ir a la otra pausa. Cuando regresemos me gustaría que habláramos un poco acerca de la necesidad del fortalecimiento de la Corte de Cuentas para poder pues escudriñar en todos estos casos que ya se están sonando de corrupción, supuestos casos de corrupción al interior del gobierno. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. En este segmento de la entrevista me gustaría que abordáramos este tema, la necesidad de fortalecimiento de la Corte de Cuentas de la República para cumplir con su rol fiscalizador ante esta pandemia, bueno, y ante todos los diferentes escenarios también que conlleva el rol de la Corte de Cuentas. Licenciado Ulises, vamos con usted. Bueno, yo encuentro que la Corte de Cuentas tiene problemas estructurales, problemas de cómo son elegidos y por quiénes los magistrados de la Corte de Cuentas y al mismo tiempo problemas de atribuciones. En lo más fácil, digamos, los problemas de las atribuciones que están ya comprendidas en la Constitución, el problema de la Corte de Cuentas es que tiene ciertas limitaciones o restricciones para actuar en el momento mismo en que las corrupciones o las desviaciones de fondos están ocurriendo. Por tanto, para actuar posteriormente, que ya es sobre documentación, también es otra limitación, y eso hace de que la Corte de Cuentas actúe tarde y actúe deficientemente. Es un problema ya de estructura según las atribuciones de la Corte de Cuentas. El otro problema que tiene, y es un problema todavía peor, porque aún con todas esas limitaciones podría hacer una función todavía mejor, pero es el hecho de quién y cómo y con qué mayoría es que se elige a los magistrados de la Corte de Cuentas. Cuando se modificó la Constitución de la República y se modificaron algunas instituciones, la institucionalidad que tiene que ver con el diseño de la República, no se modificó, por ejemplo, cómo es que se va a elegir y por quiénes los magistrados de la Corte de Cuentas y con qué mayoría. Es la única organismo de elección legislativa que no es por mayoría calificada, sino que es por mayoría simple. Es decir, 43 votos son suficientes para elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas. Ya tenemos realmente ahí un problema que en las mayorías calificadas es mucho más difícil, pero aquí es con mayoría simple. Lo otro es el hecho de que tenemos una tradición que hay que romper, la tradición de que los que son elegidos en los cargos o en las instituciones de elección de la Asamblea Legislativa van como de algún modo como apadrinados por los partidos políticos o por algunas fuerzas importantes que determinan a los partidos políticos y el periodo que tienen. Para comenzar, esta Corte de Cuentas fue elegida por un pedazo de periodo que ni siquiera los 3 años. Los 3 años realmente son un periodo bastante corto para el tipo de funciones que va a ejercer un magistrado. Hay una demanda de inconstitucionalidad. Entonces tenemos que no fueron elegidos por 3 años, sino que por una fracción del periodo van a ser reelectos probablemente por 43. Sería suficiente. Entonces tienen que estar ahí un poco coqueteando con la mayoría del momento porque le va a corresponder a esta. Bien, tienen el problema de que tienen una demanda de inconstitucionalidad en la sala de lo constitucional y al mismo tiempo tienen que ver también porque desgraciadamente en la mayoría de los funcionarios así llegan viendo cómo se va a integrar la siguiente la siguiente Asamblea Legislativa. Así como le toca, por ejemplo, al fiscal estar viendo ahí si en la siguiente Asamblea Legislativa va a haber mayoría y de quiénes. Sobre todo aquí concretamente la especulación sobre si el partido apéndice del presidente va o no a tener mayoría simple, si va a tener o no mayoría calificada y si va a poder elegir directamente por un solo partido que prácticamente no es el partido, sino que el presidente a su propio fiscal. Esas cosas
que influyen mucho por los periodos de tiempo también y porque en el caso de la Fiscalía está personalizada, no está institucionalizada. Es decir, el poder está en la persona, no está en la institución. La institución tendría que ser más fuerte y permanente, diseñada de otro modo, pero como no lo tenemos, tenemos que en estos dos casos particulares, estas instituciones, que son instituciones de control importantísimas en un Estado como el nuestro, con un historial ya demasiado profundo de corrupción y de impunidad, pues entonces es que tienen esas limitaciones y por eso tenemos indefiniciones en estas instituciones para poder actuar. Y lo que dijo el maestro Bertrán Galindo, que dijo que es más importante actuar en el momento que después, es decir, en este momento es que se debe de combatir la impunidad, justamente cuando se está cometiendo probablemente acciones delictivas por parte del poder. Pero ¿cuál es la gracia? No digo que no debe de hacerse, pero ¿cuál es la gracia de combatir no enfrentando al poder, sino que después, cuando no sabemos si después, por ejemplo, va a continuar alguna línea de poder que va a impedir la ejecución, por ejemplo, de las acciones de control por parte de la Corte de Cuentas y de la Fiscalía específicamente? No sabemos si en este momento no actúa la Corte de Cuentas porque está viendo cuál va a ser el resultado electoral de la Asamblea Legislativa ni el fiscal general y probablemente si así fuera va a ser la desgracia para el país. ¿Estás hablando del Salvador? Estoy hablando sí, del Salvador, pero probablemente si así fuera, si el partido apéndice del presidente gana las mayorías, pues entonces lo que vamos a tener es que no va a haber posibilidad de combate de la corrupción, pues, porque los siguientes funcionarios van a ser funcionarios dependientes del presidente. Estos son los que tienen alguna pizca de independencia y que deberían de tener la decencia, la dignidad de ejercer el cargo independientemente de que los vayan a reelegir o no. El funcionario de elección de la Asamblea Legislativa debe de quitarse la cabeza que va a llegar a ejercer el cargo para bailar, para que logre una reelección. No, señor, póngalo, ejerce el cargo como debe de ser, independientemente de que lo quiten o lo pongan. Y a lo mejor, si usted ejerce bien el cargo, hasta un orgullo va a ser que no lo reelijan, porque probablemente va a ser una demostración de haber ejercido el cargo con independencia. Es correcto. Bueno, mira, yo comparto el tema que solo la Corte de Cuentas es electa por mayoría simple. Creo que aquí tenemos que estar muy claros. Lo primero que tenemos que ver es que los mecanismos para las elecciones de segundo grado por parte de la Asamblea Legislativa no están bien definidos. Yo creo que el perfil debería estar en una idoneidad para el cargo, ¿verdad? Una robustez moral, ¿verdad?, para ejercerlo. Y algo que tanto se dice, que yo no sé si es obstáculo o impedimento, que es la independencia, porque aunque debería ser uno de los requisitos fundamentales para escoger a cualquier funcionario de segundo grado, pero no sé si eso es un obstáculo o es un impedimento, porque la realidad nos ha dicho totalmente lo contrario. No han entrado, ya están pensando en la reelección. A los funcionarios se les va a juzgar por sus actuaciones. A mí cuando alguien me decía, mira que este tiene afiliación partidaria, en realidad eso a mí no me debería de importar. ¿Por qué razón? Porque es en el ejercicio del cargo donde yo veo si es o no partidario o no es partidario. Aquí se han electo personas bajo el mote de independientes que han sido más genuflexos al poder que los que supuestamente están vinculados, ¿verdad? Entonces eso no es, en mi criterio, uno de los puntos. Y en cuanto al tema de la Corte de Cuentas, en el fondo, debería de ser un poco... Se quitó dentro de la resolución de la Corte de Cuentas que fuera como una parte preventiva, ¿verdad? Porque no hay auditorías previas, pero sí puede haber reacciones inmediatas. Creo que el problema, para mí, yo lo reduzco en dos cosas. Uno, la falta de voluntad en querer aplicar la normativa. El problema de El Salvador no es un problema de las leyes ni de su configuración de ley. El problema es la voluntad de querer aplicarla en los términos que se dice. Yo te aseguro, sin temor a equivocarme, que si aquí solo aplicáramos el 50% de la normativa que tenés, este país fuera otro. No necesitamos más ley. Si de ley está harto este país, ¿me explico? Necesitamos gente con criterio, con capacidad de aplicación. Y finalmente, yo
vuelvo al mismo punto, estos actuales magistrados de la Corte de Cuentas están siendo impugnados en su nombramiento, pero están corriendo para una reelección. Entonces, decimos, ¿qué va a pasar cuando venga el pronunciamiento de la sala sobre este tema? ¿Por qué razón? Porque si la sala establece una sentencia estimatoria, pues ya los inhabilita para participar, pero no los pueden dejar correr sin antes haberle dicho si tiene o no lugar. Y aquí no es que mientras no esté la sentencia hay una presunción de que son, por supuesto que eso lo entiendo, pero no me parece correcto, ¿verdad?, que una persona que está siendo, dijéramos, cuestionada, su nombramiento al cual está aspirando por segunda vez, no se le define las reglas del juego. Entonces, un llamado nuevamente a esa prudencia, a ese talante que debe caracterizar a la justicia mayor del país, para que este tipo de cosas son las señales que en realidad el país requiere, esa independencia. Así es que vuelvo a insistir, ojalá venga una reforma constitucional donde se eleve a 56 votos la elección, como es con el fiscal, como es con el procurador, lo que es el Ministerio Público, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque esta fue la excepción. Habría que ver cuáles son los antecedentes históricos de la misma. Bueno, necesito ir a la última pausa. Doctor Bertrán, cuando regresemos vamos a entrar con su punto de vista. Son ya las 7:46. Era la métrica. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Estamos en el último segmento de la entrevista y vamos a escuchar el punto de vista del doctor Francisco Bertrán Galindo sobre la necesidad del fortalecimiento de la Corte de Cuentas de la República. Doctor. Dicen que hay una maldición que le puede pasar a un ciudadano, es que entre abogados te veas. Sin embargo, acá está pasando algo muy, muy interesante. Somos 3 colegas, en muchas cosas pensamos diferente, pero respetamos la ley. Tenemos como concepto básico el respeto de la ley. Y en ese sentido creo que lo que han planteado mis colegas estoy totalmente de acuerdo con ellas. El problema de la Corte no es un tema de ley. Si bien es cierto, se le quitó la facultad de poder ver los gastos a priori, por lo menos como regla general, fue porque eso se había convertido en un determinado momento, hace ya muchos años, en un problema que la Corte de Cuentas se volvía juez y parte. Pero un funcionario corrupto que quería garantizarse que no lo iban a reparar, sometía el caso antes, lograba el permiso de la Corte de Cuentas, y aunque después se viera que había sido un delito o había sido mal hecho, ya era juzgado y no se podía volver a juzgar. Entonces, por eso se le quitó esa función a la Corte de Cuentas y se le quedó que viera después. Pero coincido con Julio, que después no quiere ver hasta que termine el periodo. Después puede ser meses o días o semanas después. Casi puede llegar a ser una auditoría concurrente. O sea que no es eso un verdadero problema. El problema está, creo yo, en la forma histórica de conformación de la Corte de Cuentas. Si la Corte de Cuentas ha estado al servicio de un partido político que normalmente es el partido bisagra al partido de gobierno. Es decir, como que por prurito, en el caso del gobierno demócrata cristiano, Arena, FMLN, el prurito era, no queremos que sea de nuestro partido, pero que sea del partido amigo. Por eso es que hemos visto muchos de los presidentes de la Corte de Cuentas de los últimos años han sido del PCN. ¿Por qué? Porque el PCN ha venido jugando ese rol, del rol de hacer alianza con el gobierno, y a partir de ahí se le permite todo eso. Entonces, eso ya es un problema, porque hay un elemento de vista político. Se han mencionado en los corrillos
desde antes, cosas por ejemplo que la Corte de Cuentas auditaba solo a las alcaldías de los partidos rivales, por ejemplo, para decir algo, ¿no? Y por supuesto los funcionarios del gobierno de turno, el tema de la impunidad que Ulises señala y que yo lo decía también, es fundamental. Para pelear contra la impunidad hay que romperla desde el poder. Y eso quiere decir que si la Corte de Cuentas quiere hacer bien las cosas, tiene que hacerlo con el poder presente, no con el poder pasado, que habrá que hacerlo si no se hizo, pero hay que hacerlo igual que la Fiscalía. Y la elección de las 2/3 partes, yo creo que sí, es una medida que deberíamos buscar. No hay garantía, porque lo hemos visto en la Fiscalía. Igual se eligen por 2/3 partes, y tuvimos al fiscal Martínez, y después tuvimos al otro fiscal, y ahora tenemos a este, y siempre hay la sensación, como decía tanto Julio como Ulises, que los funcionarios desde el día 1 están pensando cómo lo van a reelegir. Y entonces ahí apuestan los dados de cuáles van a ser los diputados, cuál va a ser la mayoría, y entonces hay como una tendencia a ir castigando a los que creen que son de los partidos que van a perder, y no van castigando a los de los partidos que van a ganar. Hace un par de años, Joaquín Samayoa escribió un artículo contra el fiscal Martínez diciendo, mire fiscal, como que la mira de su escopeta está desviada hacia la derecha, porque nunca le pasaba nada a la gente de izquierda. Y ahora este abogado de la UCA, Balbuenas, escribió un artículo sobre el fiscal, haciéndole ver en qué casos él reacciona con gran velocidad por solo una noticia que circula, como el caso del alcalde de Panchimalco, y cómo contra otras acciones del Poder Ejecutivo, igual de clara y mucho más grave, ahí dice que no puede reaccionar porque no tiene toda la prueba o la denuncia correspondiente. Entonces esos dobles juegos no son sanos. Sí. Yo creo que el punto es que el fiscal y la Corte de Cuentas, es decir, todo el organismo de control, el Ministerio Público en su totalidad y la Corte de Cuentas deben hacer su función como corresponde. Y esto no es un tema de leyes, inclusive pudiera llegar gente muy honorable a la Corte de Cuentas aún con mayoría simple, pero el punto es que hay esa marcada tendencia, y aunque, como decía Julio, no se le puede decir a la gente que son del partido político orgánicamente, pero al final están apoyados por partidos políticos. Hay uno que apoya a Gana, hay uno que apoya a Arena, hay uno que apoya al FMLN, dependiendo cómo se conforme la coalición para elegir, así va a haber un representante de cada partido. Entonces, no serán miembros, pero serán gente de confianza en los partidos. Y eso es el problema, porque a la hora buena terminan volteando a ver a las cúpulas de los partidos para ver si hacen o no lo que la ley dice que tienen que hacer. Entonces, ahora el problema que estamos teniendo es que la Corte está dando la impresión que hace cosas, pero ve que no hay resultado, y al final porque está viendo cuál va a ser la mayoría que la va a elegir. Que entiendo que es este Congreso el que tiene que hacerlo, o sea que ahora tendría que estar más relacionada con los dos partidos mayoritarios que probablemente van a generar la mayoría para la elección de la Corte. O sea que ese problema de la Corte es grave, no se resuelve con leyes, necesita un ajuste de cierta normativa. Por supuesto, todo aquí puede mejorar, pero al final, algo que Julio ha insistido muchas veces y yo quisiera rescatarlo, es un tema de voluntad política. Es decir, si de verdad se quieren hacer las cosas, aquí se pueden hacer. Esto no es un tema que yo no tengo atribuciones, que mire, que fíjense, no, ahí están, todas las atribuciones están y se pueden hacer, pero requiere la voluntad política, el compromiso. Y efectivamente yo retomaría aquí una frase que dijo Ulises, y es que los funcionarios de 3 años, es cierto que es un mal periodo, de acuerdo, pero es el que está. El funcionario de 3 años debería llegar a cumplir sus 3 años y sentirse orgulloso que en 3 años hizo lo que la ley decía que tenía que hacer, y no solo hizo 1 año y los últimos 2 años se la gestó haciendo negociaciones para que lo reeligieran. Ese es un gravísimo error. Entonces, para mí, ese es el tipo de talante que debemos buscar en los funcionarios,
Y no, como digo, no es un tema de leyes, es un tema un poco más estructural, más al fondo, a la esencia de cómo funcionan las cosas en este país. Bueno, yo nada más por cuestión de tiempo comparto el planteamiento, pero creo que no debería de ser no solo no investigar atrás, es decir, o uno o lo otro, para mí deberían de investigarse los dos. Claro, los dos. Los dos, es decir, ¿verdad? Sin uno, porque si no vamos a caer exactamente en lo mismo que cuando se viene a reaccionar ya no está. Creo que ese debería de ser el planteamiento. Y lo otro que plantea Chico en cuanto a los plazos, sí, es lógico, pero yo creo que no es El Salvador, ¿verdad? Yo creo que no te estabas refiriendo al país, estabas hablando, dijéramos, en sentido y en el deber ser, ¿verdad? Porque aquí es totalmente contrario. Fíjate, Julio, que mi padre, yo hace años, maestro también, fue mi maestro. Estamos hablando del periodo del presidente del Consejo Electoral en aquella época. Y él me hizo una reflexión y me dijo, mira hijo, para un funcionario público de carrera, no hay mejor oportunidad que llegar a un puesto donde solo vas a estar 3 años. Y si tú decidís que solo vas a estar 3 años, sos libre, porque podés hacer lo que tenés que hacer y no le pedís permiso a nadie, porque nadie te puede quitar. Entonces realmente si un funcionario quiere ser libre 3 años, que lo haga, ¿verdad? Pero entonces ya no depende de lo religen o no lo religen. Así es, exacto. Me parece que es lo fundamental. Estoy de acuerdo que suena como muy utópico, pero yo creo que hay gente valiente en este país. Así debería ser. Y finalmente, yo sí creo, con esto quiero terminar para que cierre Ulises, yo sí creo que el país merece y demanda una ley de cuarentena. También creo que si se va a restringir la movilidad, necesita un régimen de excepción para que ésta se pueda dar y que tenga el instrumento para poderlo hacer. De lo contrario, por muy ley secundaria que sea, no se va a poder, dijéramos, tocar esa movilidad. Yo quiero ser consecuente con mi posición. Creo que si no hay un régimen de excepción o que preceda un régimen de excepción, muy difícilmente se va a poder tocar la movilidad, que es vital para este momento. Bueno, ya que recordaron al doctor Francisco Bertrán, padre, quiero señalar que lo recuerdo yo con mucho cariño, porque en un tiempo estuvimos en una universidad, formamos parte de la parte académica y de la parte administrativa también, y platicábamos prácticamente todos los días. Es un sabio, un maestro, al igual que su hijo Francisco Bertrán. Así que lo recuerdo con mucho cariño, ya que lo menciono. La parte que terminó el maestro Bertrán cuando dijo, bueno, esto depende de la voluntad política, yo coincido, pero le agrego algo, y es el hecho de que la voluntad de los políticos no se va a cambiar hacia el deber ser, que es lo que nosotros los abogados estamos señalando como debe ser, como es la configuración de lo ideal, sino es que nosotros, los ciudadanos, también cambiamos de perspectivas y de presión, porque somos nosotros los que distribuimos a los partidos políticos, les damos la fuerza de los partidos políticos. Estamos en este momento en el riesgo de darle todo el poder a un partido político que es sumiso al presidente de la República y que, de ser así, va a controlar la Asamblea Legislativa, va a elegir a todos los funcionarios de elección de la Asamblea Legislativa y va a tener el poder total. Una vez que alguien tenga el poder total, creemos nosotros que vamos a seguir en la República y en la democracia, por favor. Entonces vamos a ser nosotros los responsables, los culpables de que aquí cambiemos la República hacia una dictadura. Estamos todavía en tiempo y la realidad está señalando de que es un desastre, o sería un desastre, una desgracia para El Salvador, darle todo el poder político a una sola fuerza, que ni siquiera es la fuerza del partido, porque el partido es sumiso a una sola persona. Bueno, con esto vamos a finalizar. Lamentablemente ya son las 8 de la mañana, tenemos que concluir hasta acá. Vamos a dejarlo en pausa, ¿verdad? Vamos a solicitar pues más espacio para que podamos seguir discutiendo estos y otros temas. Licenciado Ulises de Dios Guzmán, licenciado Julio Valdivieso y el doctor Francisco Bertrán Galindo, agradecerles por habernos pues compartido todos estos conocimientos que ustedes tienen y ustedes pues que puedan tener una mejor perspectiva de la situación. Es todo, que pasen un feliz día y que Dios me los bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López.